Hola, bienvenidos, mi nombre es Mayra Cruz y hoy me encuentro con dos hermosas chicas que quisieron acompañarme a conocer acerca de la historia de este bello municipio. Data de 1739 a 1760, con la llegada de la misión de los jesuitas de San Miguel Arcángel, entre el Caño Orocué y el río Meta, y se funda el primer asentamiento en compañía de los indígenas de la etnia Sáliva, provenientes de Venezuela y liderados de la misión jesuita. Posteriormente, ellos se trasladan a las bocas del río Cravo Sur, conocido como el sitio Guayabal, donde fueron alcanzados por los comerciantes venezolanos, extranjeros, europeos que llegaron buscando mano de obra para el transporte de buques de vapor y la explotación de recursos naturales. Orocué Casanare fue fundado oficialmente en 1850 por el francés Antonio Licioni y los indígenas Sálivas. Como fecha oficial de fundación del pueblo orocué, se tiene el 1 de enero de 1850, pero investigaciones de tipo etnohistórico han fundamentado otra fecha de fundación, que sería hacia el mes de agosto de 1858. Efectuada con la participación de Antonio Licioni y los indígenas Sálivas, Guajivos y Achaguas, se reafirma el hecho de que con los despojos de Guayabal se fundó el pueblo de Orocué. Orocué fue fundado por gente indígena, Sáliva, ¿sí? Fueron los primeros que vinieron a este territorio aquí. Y indios, indígenas que vinieron de Venezuela y los que vivían acá. Y los primeros indígenas que pusieron los pies aquí sobre la orilla del río Meta, ¿no? Venían del lado del cerro, que llamaban una etnia, los indígenas Achaguas. Hablemos de los Sálivas. Los Sálivas también vinieron aquí, pero ellos venían en esa época, el transporte por el río Meta, río Orinoco, río Meta, era bongos a la palanca. Se contrataban personas, eran bongos de 20 metros de largo, como por 3 metros de manga, de anchos, como se dice. Entonces los contrataban para jalar palanca durante el recorrido de Carreño-Orocué. Y ahí se quedaron algunos indígenas de ellos, porque ellos son procedentes de Venezuela. Pues yo tengo una retentiva, algo y me contaba, era mi abuelita. Acompañados de Antonio Licioni y el señor Nosagaray, los indígenas Sálivas se desplazan desde el asentamiento Guayabal en sus canoas y se ubican en el alto de la desembocadura del río Orocué, conocido como el Alto de Tierra Blanca. Allí implementan sus primeras viviendas y esto se estima que ocurrió entre 1857 y 1858, según estudios de Roberto Franco. Sin embargo, oficialmente se le da como fecha de fundación el 1 de enero de 1850. En 1850, Antonio Licioni hizo el trazado de la plaza principal, construyendo algunas pequeñas casas en Bareque, Palma, con ayuda de los indígenas Sálivas. Tierra Blanca es uno de los barrios de que me conozco yo, como digo que soy oriundo orocueño, de los barrios más antiguos que tiene Orocué. Ese nombre le da a Tierra Blanca porque en el tiempo de verano salía una veta de tierra pura blanca, abajo en el barranco. Y en esa época las casas de Tierra Blanca, hablemos casi de un 100%, eran de palma, adobe y bareque, y pañete en bosta de ganado. Colombia decretó en 1961 la libre navegación por los ríos llaneros, después de exitosas exploraciones. En 1986 llega a Orocué el primer barco desde Liverpool trayendo mercancías como medicinas, textiles, insumos, así convirtiéndose en el primer puerto fluvial de Casanare. A principios del siglo XIX, Orocué alcanzó una prestigiosa importancia comercial a razón del transporte a vapor por el río Meta, pues se realizaban importaciones de mercancías provenientes de Alemania, Francia y Venezuela,
Esta situación fue la base para la creación de una aduana nacional, primero en 1867 y luego en 1895 hasta 1928, situación que impulsó tanto el desarrollo de la navegación como el comercio. Desde Orocué se exportaban cueros de becerro, de res, de venado, de tigre, pluma de gansa, arroz, bálsamo de copaiba, cauchos y zarrapia, principalmente hacia los mercados de las Antillas holandesas. Sí, traían mercancía y compraban cueros de caimán, de güiro, de todo, pieles de animales, la pluma de garza para llevarla para otros países de aquí del mundo. Y eso pasó, yo estaba muy chino en esa época. Se establecen las casas comerciales de empresas exportadoras de productos hacia Europa como Casas comerciales como la Casa Francesa, Turca, Venezolana, la Casa Alemana, que fue la más grande y quien implementó el primer y único consulado en el municipio. La decadencia en la comercialización y transporte de mercancías desde Orocué se vio relacionada con los hechos tales como la Guerra de los 1000 días, los conflictos limítrofes entre Colombia y Venezuela, los cuales acarrearon sobrecostos en el transporte de productos locales hacia los centros comerciales, además de la influencia de la depresión económica sufrida en los años 30, con lo cual se disminuyó la demanda de productos exóticos. En 1920 perdió fuerza el comercio debido al cierre de las fronteras colombo-venezolanas. Vamos a indagar el significado de la palabra Orocué. Por ejemplo, para mí es oro y cuero. ¿Para ti, Erika? Para mí es lugar de pesca. Vamos a preguntarle a personas acerca del significado de este nombre. Porque Orocué es porque se miraba el oro. Circulaba el oro como la plata. Los indígenas achaguas, y en lengua de ellos decía Orocué, tierra de reposo o tierra de descanso. Ahí fue donde se denominó, ellos fueron los que denominaron ese nombre para crear Orocué. No era porque fuera cambiado por oro los cueros, no, eso era después investigaron bien. El nombre Orocué tiene varios significados que le ha otorgado la población, sin embargo vamos a diferenciar tres. El primero, oro y cuero, porque es una región ganadera y porque en algún tiempo se dice que se encontró oro en el municipio. Esto es una denominación que no es aceptada en la actualidad de acuerdo a los estudios antropológicos realizados. Segundo término, Orocué, sitio de descanso. Es un término de origen etimológico yaruro y que pertenece a la familia lingüística arawak. Se dice que Orocué era el sitio obligado de descanso para las misiones y diferentes caminatas que hacía la población sicuani y demás indígenas de la región. Tercer término más acertado. Según la investigación del señor Roberto Franco, en el libro Historias de Orocué, publicado en 1994, Orocué significa sitio de pesca. De acuerdo a su investigación, se afirma que el caño que actualmente tiene el nombre de San Miguel se llamaba Caño Orocué o sitio de pesca, y ese término fue cambiado por los misioneros jesuitas, cambiando el nombre al caño para denominarlo según su santo patrón, con el nombre de San Miguel. En 1890 se inauguró en Orocué el templo parroquial Nuestra Señora de la Candelaria. Las candelas. ¿Y quién es la candela? ¿Y quién es la luz? Cristo. Entonces, la Virgen de la Candelaria representa la presentación del niño Jesús en el templo. Entonces, esta advocación nace en España, en las Islas Canarias. En 1953, la Armada Nacional creó en Orocué la base naval Oriente, la cual sigue en funcionamiento. Ese día me acuerdo que era un 21 de junio, ¿no?, de 1953, llegó mi general Rojas Pinilla, que en esa época era el presidente de la República de Colombia, y nos hizo la reunión que más o menos habíamos como unas 30 familias que se componía el pueblito ahí. Ellos venimos aquí con el objetivo de parar una base naval militar aquí. Entonces, el objetivo es aquí este puesto porque está en intermedio del Caño San Miguel y el río Meta. Entonces empezaron a traer gente
de otras partes. Como lo digo, sobre todo más de un 100%, el 80% era personal costeño, de la costa, de varias ciudades de la costa. Ya se construyó la base, ya se terminó, ya la gente, como se dice, se liquidó porque ya el trabajo ya se hizo. Duró 3 años en construcción esa base naval que todavía reposa allí en Orocué, aquí en Orocué. Muchísimas gracias por ver este video. Y si ustedes tienen otra versión de la historia de Orocué, no duden en dejar su comentario debajo del video. Mi nombre es Mayra Cruz y los espero la próxima vez.